Polonia y sus aliados denunciaron este miércoles como una provocación sin precedentes la incursión de drones rusos en su espacio aéreo, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN. Varsovia advierte del riesgo de escalada bélica. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia y son derribados con apoyo de la OTAN. El primer ministro polaco, Donald Tusk, advierte que el país está más cerca de un conflicto armado que nunca desde 1945. Moscú asegura que no apuntó a Polonia. La presidenta de la Comisión Europea anunció nuevas sanciones contra Israel y una suspensión parcial del comercio con ese país por las hostilidades en Gaza. En su discurso anual del Estado de la Unión, von der Leyen insistió en aumentar la inversión en defensa. Charlie Kirk, uno de los rostros jóvenes del movimiento MAGA, murió tras recibir un disparo durante un acto público en Utah. Donald Trump ordena ondear a media asta las banderas del país. El hecho desata temores de una nueva escalada de violencia política en Estados Unidos. Polonia ha calificado el derribo de drones en su territorio como la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército polaco afirma que los drones rusos violaron repetidamente su espacio aéreo mientras lanzaban un ataque contra Ucrania. El ministro de Defensa alemán, por su parte, afirmó que los drones estaban armados y se dirigían deliberadamente hacia Polonia, algo que el Kremlin niega. No se han registrado víctimas, pero el ataque causó daños en viviendas cercanas a la frontera oriental polaca. Un dron ruso impactó el techo de una vivienda dentro de territorio polaco. Este es uno de los puntos donde atacaron los drones. La policía y los guardias fronterizos polacos continúan buscando más restos de los artefactos interceptados y derribados. Esta es la primera vez que drones rusos han sido derribados en territorio de un país miembro de la OTAN. Por eso nuestros aliados se toman muy en serio la situación. Las defensas aéreas de Polonia y de la OTAN se movilizaron para interceptar los drones rusos que entraron en el espacio aéreo polaco como continuación de un ataque en el oeste de Ucrania. Fuentes de la OTAN afirman que esta es la primera vez que sus aviones han hecho frente a una potencial amenaza sobre Polonia. 2 sistemas de defensa aérea Patriot alemanes desplegados en Polonia participaron en la detección de los drones. El aeropuerto principal de la capital, Varsovia, tuvo que cerrar temporalmente su espacio aéreo debido a las operaciones militares relacionadas con su seguridad. A lo largo del día se anunciaron cancelaciones y retrasos de vuelos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenó la violación al espacio aéreo polaco. Basta de violar el espacio aéreo aliado. Sepan que estamos preparados, en alerta y que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Mientras, en Polonia temen que Rusia esté poniendo a prueba las defensas de la OTAN. La Federación Rusa nos pone a prueba todos los días, sondea nuestra capacidad para defendernos. No solo Polonia, los países bálticos, Rumania o Finlandia, toda Europa está bajo amenaza de ataque directo y debemos afrontarlo, debemos entenderlo. Debemos adaptarnos a esta realidad, preparando nuestra defensa con o sin Estados Unidos. Por el momento los estadounidenses están, y eso es bueno, pero ahora depende mucho más de nosotros. ¿Cómo enfrentarán Europa y la OTAN la agresión rusa? Es algo que todavía se está decidiendo. Analizamos ahora el tema con Ricardo Marquina, periodista, experto en Europa del Este. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, Moscú se ha mostrado dispuesta a abrir consultas con Varsovia. ¿Qué significado tiene esto después de que Polonia calificara el hecho como un acto de agresión y recurriera a la OTAN? ¿Qué quiere Rusia exactamente? Buenas noches. Bueno, partimos de 2 hipótesis completamente diferentes. Uno que ha sido deliberado y 2 que ha sido un accidente debido a un mal cálculo de guerra. Si ha sido un accidente, evidentemente Moscú querrá presentar a Varsovia sus disculpas, explicar lo que ha pasado y garantizar que no volverá a pasar. Si ha sido deliberado, si ha sido un ataque deliberado contra Polonia, Moscú querrá hacer pasar este ataque como un accidente debido a una mala decisión y presentar disculpas y decir que no volverá a pasar.
Sea como fuere, Moscú va a sacar de aquí una muy importante lección, y es saber cuán unidos están los socios de la OTAN, y no solo los socios europeos, sino también Estados Unidos, y si va a haber una respuesta contundente que impida que esto vuelva a pasar en el futuro. Sea como fuere, Moscú se lleva de aquí una muy buena lección sobre los países de la OTAN. Ricardo, ¿y qué tan probable es que veamos más episodios similares y qué riesgos existen de que un incidente de este tipo pueda escalar a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN? Bueno, si no hay una respuesta contundente, y no una respuesta polaca, que evidentemente la va a haber, si no hay una respuesta contundente de los socios de la OTAN, esto puede volver a pasar, porque el mensaje que se le lanza a Moscú es que sale gratis hacer este tipo de provocaciones, y países mucho más endebles militarmente dentro de la OTAN, como aquí en Estonia, o muchísimo más endebles y fuera de la OTAN, como por ejemplo Moldavia, pues estarían evidentemente en el punto de mira. ¿Y cuál es el riesgo de un enfrentamiento directo? Bueno, pues si Rusia decide probar suerte otra vez con otro país, como por ejemplo Estonia o Lituania, el riesgo aumentará, pero también, insisto, Rusia está aquí probando, tirando de la cuerda para ver si esa unión de los países de la OTAN es real, sobre todo la de Estados Unidos. Si llegado el momento, Estados Unidos apoyará a los socios europeos y será un apoyo real y no solo sobre el papel. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina. A ustedes. La pregunta ahora es, ¿cómo va a responder la OTAN? Analizamos este tema con Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería en situación de reserva, doctor por la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros en DW. ¿Hasta qué punto puede esta incursión aérea considerarse un acto de guerra y qué margen de maniobra real tiene la OTAN para responder sin escalar el conflicto? Buenas noches. Bueno, yo no dispongo de la información, evidentemente, de la que dispone la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Pero yo todavía pienso que hay un margen para pensar que no ha sido un ataque deliberado. Si lo ha sido, desde luego lo que es, sin duda ninguna, es una agresión, ¿no? Un acto de guerra potencialmente podría serlo, pero el acto de guerra implica más bien que este hecho sería el prolegómeno de unas acciones subsecuentes, ¿no? Tendría que seguir otro tipo de acciones que supondrían el inicio de las hostilidades. Yo creo que esa es la situación. Margen de maniobra hay, es decir, la respuesta no tiene por qué ser militar. Yo creo que habrá una respuesta, pero probablemente vaya en la línea de diplomática o económica, más que militar. Claro, bueno, ¿y qué papel debería asumir Estados Unidos frente a esta provocación? ¿Un liderazgo firme para disuadir a Moscú o una contención para evitar una confrontación directa en territorio aliado? Bueno, yo si me pregunta desde el punto de vista europeo, que no tiene por qué ser el mismo que el norteamericano, yo pienso que la respuesta de Estados Unidos tiene que ser clara y de firmeza. Es decir, si de verdad, como insisto, si se demuestra que esto es un ataque deliberado, ¿no? Desde luego, en aras de la estabilidad y de la contención precisamente, pues Estados Unidos tendría que demostrar esa firmeza, ¿no? Transmitiendo el mensaje claramente de que estos actos son intolerables para la OTAN. Eso es en el plano diplomático, ¿no? Pero ¿y en las acciones cómo debería responder directamente los Estados Unidos? Bueno, el plano diplomático ya son acciones, ¿no? Es decir, se pueden tomar acciones a nivel diplomático y desde luego económico, ¿no? Endurecer sanciones o sanciones dirigidas de otro tipo. En fin, hay una serie de medidas que no tienen necesariamente por qué pasar por lo militar, ¿no? Que yo creo que es lo que se tratará de evitar. Entiendo. La incursión de aparatos no tripulados se produce poco antes de unos ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia y que están programados ya para comenzar el 12 de septiembre, es decir, el viernes. ¿Se trata de una medida defensiva de disuasión o usted cree que es una estrategia que podría alimentar aún más la tensión en la región? Entiendo que la pregunta se refiere al ejercicio. Yo creo que el ejercicio lo que trata de demostrar es lo que se llama una demostración de fuerza, ¿no? Trata de demostrar capacidad militar y sobre todo también transmitir la idea de que Rusia no está realmente sola en este caso, ¿no? En esta situación, sino que cuenta con el apoyo de Bielorrusia. Es decir, está mandando ese mensaje, ese doble mensaje. No estoy sola y además tengo una capacidad militar que la voy a demostrar, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería en situación de reserva, por este análisis.
A ustedes. Otros temas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea suspender de forma parcial el acuerdo de asociación entre la UE e Israel debido a su ofensiva en Gaza. El anuncio lo hizo este martes en Estrasburgo durante su esperado discurso sobre el Estado de la Unión, marcado por la creciente tensión internacional y los desafíos internos de la Unión Europea. Von der Leyen anunció además que en octubre pondrá en marcha un grupo de donantes para Palestina y que se creará un instrumento para la reconstrucción de la Franja de Gaza. La presidenta de la Comisión Europea se presenta ante el Parlamento Europeo con espíritu combativo. Su mensaje: Europa es débil y necesita un cambio. Este debe ser el momento de la independencia de Europa. Creo que esta es la misión de nuestra Unión, ser capaces de salvaguardar nuestra defensa y seguridad, tomar el control sobre las tecnologías y energías que impulsarán nuestras economías. Los europeos saben lo dolorosa que es la dependencia, tras verse obligados a firmar un acuerdo comercial con Washington. Los aranceles afectan a casi todos los productos de la UE, mientras que las exportaciones estadounidenses siguen exentas. Von der Leyen defendió el pacto con Donald Trump. Para la oposición fue una humillación que al menos ha servido para despertar una nueva determinación. Fue un verano doloroso, fuimos humillados como Europa y ahora necesitamos el liderazgo de esta comisión. Otro mensaje clave del discurso de von der Leyen fue el anuncio que pone fin al apoyo económico a Israel. Personas asesinadas mientras piden comida, madres que cargan a sus bebés sin vida. La hambruna provocada nunca puede utilizarse como arma de guerra. Esto debe acabar. Von der Leyen también anuncia sanciones contra ministros extremistas y colonos violentos y una suspensión parcial del pacto comercial con Israel. Como seres humanos debemos actuar y debemos detener lo que está ocurriendo allí. El plan de von der Leyen será evaluado por los 27 Estados miembros. Lo que la presidenta de la Comisión pide es un nuevo sentido de unidad. Unidad entre los Estados miembros, unidad entre las instituciones europeas, unidad entre las fuerzas democráticas de esta Cámara. Su llamado por una nueva Europa recibió los elogios del centro político, pero el plan se pondrá a prueba el próximo año. Es uno de los grandes titulares que deja el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado hoy por Ursula von der Leyen en Estrasburgo. Y es que es la primera vez que vemos a la política alemana elevar el tono de esa forma con Israel, proponiendo sanciones a colonos, a ministros, una conferencia de donantes para la reconstrucción de Gaza y sobre todo la suspensión parcial del acuerdo comercial, del acuerdo de asociación con Israel, una medida que por cierto ya había estado sobre la mesa de la Unión Europea y a la que se oponía personalmente la propia von der Leyen. La gran pregunta es qué ha precipitado este cambio. Pues bien, parece indicar que todo se debe a la presión de parte de la Eurocámara, también de los políticos de centro y sobre todo progresistas de la Unión Europea, pero sobre todo a la presión de las opiniones públicas europeas que sienten que la Unión Europea no está a la altura y que de alguna forma actúa con dobles estándares en Ucrania y en Gaza. Para implementar muchas de estas medidas, la Comisión necesitará al Consejo, que está muy dividido sobre este punto. Hoy la propia von der Leyen ha reconocido que para algunos países europeos estas medidas serán insuficientes y para otros serán demasiado. Y el Consejo de Seguridad de la ONU pospuso hasta mañana jueves la sesión de emergencia prevista para este miércoles por el ataque de Israel contra los negociadores de Hamas en Qatar, con el fin de que los representantes de ese país puedan participar en ella. Mientras crece la condena internacional, aunque la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por la Unión Europea, afirma que sus principales líderes sobrevivieron al ataque, se considera que el ataque ha dinamitado las negociaciones en torno al alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Así lo afirmaba esta noche el primer ministro catarí Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani,
que en entrevista con CNN ha asegurado que Netanyahu debería ser llevado ante la justicia. Al-Thani asegura además que está discutiendo una respuesta al ataque con sus socios de la región. Qatar, que se ha convertido en una fuerza mediadora clave en múltiples conflictos, juega un papel clave también en Oriente Medio. Un ataque israelí en el corazón de Qatar contra miembros de Hamás. Una conmoción para un país que se presenta a sí mismo como el máximo pacificador. Bombardear de forma unilateral Qatar, una nación soberana y aliada de Estados Unidos que trabaja duro y asume riesgos con valentía junto a nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Qatar es un país pequeño con apenas 300.000 habitantes, a menudo eclipsado por su vecino mucho mayor, Arabia Saudita, y su rival, los Emiratos Árabes Unidos. Intenta mantener relaciones cordiales con el rival de este último, Irán. La mediación en procesos de paz ha sido su manera de hacerse indispensable. Qatar ni siquiera tiene una relación especialmente estrecha con Israel, pero su gran riqueza petrolera y su estabilidad política le permiten mediar en conflictos tan lejanos como los de la República Democrática del Congo y Ruanda. La estrategia de Qatar es alinearse con múltiples bandos. Históricamente ha financiado a grupos insurgentes como los talibanes sin dejar de insistir en su neutralidad. Mientras acoge a representantes de Hamás en Doha, alberga una gran base aérea estadounidense con 10.000 efectivos, lo que le da aún más peso en política y tácticas regionales. Esta estrategia de ganarse a todos incluye también acusaciones de soborno a funcionarios de la Unión Europea y un escándalo de inteligencia en Israel conocido como Qatar Gate, e incluso el regalo de un lujoso jet a Estados Unidos que se quedará Donald Trump cuando deje la presidencia. El perfil alto de esta diminuta nación le ayuda a sobrevivir en una zona más que volátil del mundo. Y el activista e influencer conservador Charlie Kirk, un gran aliado del expresidente de Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue baleado durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Según confirmó Donald Trump, Kirk murió a consecuencia del ataque. Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus frente a centenares de personas. Kirk se dio a conocer desde muy joven como fundador del Turning Point, un movimiento que buscaba atraer a los estudiantes hacia el conservadurismo y que llegó a reunir a cientos de miles de seguidores. El presidente Donald Trump anunció su muerte en la red social donde lo describió como un gran amigo y la voz de la juventud estadounidense. La policía aún no ha localizado al atacante. Donald Trump ha ordenado ondear a media asta las banderas del país por este asesinato. Vamos directamente a Washington. Ampliamos con Benjamín Álvarez, nuestro corresponsal en ese país. ¿Qué tal, Benjamín? Bueno, ¿cómo está reaccionando el país a este asesinato contra Charlie Kirk? La noticia de este asesinato ha golpeado a este país, se puede decir. La noticia y las primeras imágenes y los videos terribles que vimos de este disparo que sufrió en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah Valley llevaron inmediatamente a diversas muestras de solidaridad, también condena transversal a este asesinato, no solo de republicanos, sino también de demócratas, de decir que es posible y debe ser posible en una democracia tener posiciones distintas sin ver la violencia como la única forma, que todo tiene que poder solucionarse a través del debate. Y como acabas de mencionar, Silvia, el presidente Trump, quien confirmó la noticia de este fallecimiento, ordenó las banderas a media asta en todo el país hasta el domingo en la tarde, tras esta muerte del estrecho aliado del presidente, al que Trump se refirió como alguien que entendió mejor que todos lo que él dice, el corazón de la juventud aquí en los Estados Unidos. Bueno, Kirk era una de las caras jóvenes o más jóvenes del movimiento MAGA, conocido por sus opiniones polémicas. ¿Qué impacto puede tener en la ya polarizada política estadounidense este asesinato? El activista es conocido por haber fundado Turning Point, que es una organización estudiantil que promueve valores conservadores, que solía participar en debates universitarios en los que confrontaba con sus ideas con estudiantes progresistas, liberales, también muy activo en redes sociales. Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado, estuvo también presente en su ceremonia de investidura, entonces no es sorpresivo que no solo haya sido el presidente, sino también
altos cargos y altos miembros de su gabinete, como el vicepresidente J.D. Vance y también otros miembros de la administración Trump que dijeron y condenaron fuertemente este asesinato. Podemos esperar que en esta situación tan polarizada en la que se encuentra Estados Unidos en este momento, esto puede llevar también, ya sea por algunos días o por algunas semanas, el debate que se da siempre después de este tipo de tiroteos, que es sobre la regularización de armas, qué armas se pueden usar, y especialmente algo que muchos han señalado también en el pasado, declaraciones de Kerr, que fue una persona que apoyó con fuerza el Second Amendment, que se le dice aquí en Estados Unidos, que es el de la posesión de las armas. Entonces es posible que este debate vuelva a darse mientras que vemos más y más muestras de apoyo, solidaridad, especialmente apoyo a la familia de Charlie Kirk, este activista de 31 años que fue asesinado durante este evento en la Universidad de Utah. Abrir de nuevo el debate sobre las armas. Muchísimas gracias, Benjamín Álvarez, desde Washington. Y nos quedamos en Estados Unidos, pero en la economía. Juliana González. Así es, Silvia, vamos a hablar de un tema completamente diferente. Es que, de acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, considerada un órgano imparcial, la megaley presupuestaria del presidente Donald Trump, promulgada en el mes de julio, provocará la deportación de unos 290,000 migrantes, mientras que otros 30,000 optarán por la llamada autodeportación en los próximos 5 años. Se calcula que el próximo año esta oficina tendrá datos exactos sobre el impacto de las políticas antiinmigratorias en el presupuesto general. De acuerdo con datos anteriores de este órgano, un mayor número de inmigrantes suele traducirse en un aumento de la productividad de toda la economía, una mayor mano de obra y un incremento del Producto Interno Bruto. Y analizamos el tema con Ana Nieto, mi colega en Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, ¿cuáles son esas primeras consecuencias económicas de la reducción de la población? La Oficina Presupuestaria estima que a partir del año 2031 solo la inmigración podrá permitir que siga creciendo la población. Se contaba con que esto ocurriera en 2033 y no en 6 años, pero se adelantan los plazos por el efecto de la política antimigratoria de Donald Trump. En el informe de hoy se explica que habrá una menor población en edad laboral entre 25 y 54 años, que son los que más demandan empleo, y eso deja un escenario sombrío para un mercado de trabajo en el que habrá muchos sectores que tengan que hacer frente a un déficit de trabajadores. Si no hay un gran aumento de la productividad, y eso la inteligencia artificial no lo garantiza en trabajos manuales, por ejemplo, el potencial de crecimiento del país se verá comprometido. Por otro lado, desde un punto de vista fiscal, la inmigración es un plus para el país. La última subida de inmigrantes de los últimos años permitió calcular a esta oficina que desde el año 2024 al 2034 habría una reducción del déficit precisamente por los inmigrantes de casi $1 billón, porque con documentación o sin ella los inmigrantes tributan y son contribuyentes netos al presupuesto. Ana, tú nos hablas aquí de estas perspectivas de mediano plazo, pero poniéndolo ahora, ¿hay evidencia ya de ese impacto en el mercado laboral? Las hay, Juliana. El empleo en sectores dependientes de mano de obra de inmigrantes con o sin autorización para trabajar no ha crecido este año según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de sectores como la construcción, la hostelería, el cuidado de la salud en el hogar, por ejemplo. El resto de los sectores crece menos que en el pasado, pero aún crece. En el caso de la construcción, por ejemplo, el 34% de la mano de obra son de nacidos fuera del país, y una reciente encuesta entre empresas del sector mostraba como hasta 1/3 de las empresas han tenido problemas directos o indirectos con las autoridades de inmigración. La FED, en su reciente informe sobre cuestiones económicas, ha dicho que ya hay déficits de trabajo en muchos sectores. Ana Nieto, muchas gracias y saludos hasta Nueva York. Gracias, Juliana. De Estados Unidos nos vamos directamente a Francia, Silvia.
Ay, sí. Nos vamos a Francia, que está bien complicada la situación. Miles de franceses se han lanzado a la calle este miércoles bajo la consigna "bloqueemos todo", mientras el primer ministro en un año, Sébastien Lecornu, tomaba posesión del cargo. Prometió una ruptura profunda con el pasado, mientras crece el rechazo en todo el país contra Emmanuel Macron y sus políticas orientadas a reducir el gasto público. La jornada de bloqueo en Francia se saldó con más de 470 detenidos. Desde las primeras horas del día, las protestas en toda Francia provocaron cortes de tráfico en un intento de causar la mayor disrupción posible en la rutina diaria. En muchos lugares, como aquí en Burdeos, las manifestaciones discurrieron pacíficamente. Pero en otros puntos del país, al mediodía, ya se contaban cientos de arrestos. A lo largo del día, se produjeron choques entre los manifestantes y los 80.000 policías desplegados en todo el país. El movimiento Bloqueemos Todo, formado por colectivos de izquierda, rechaza a Macron y la continua rotación de primeros ministros. Sus demandas, sin embargo, son muy diversas. Estamos aquí porque estamos muy cansados de la forma en que Macron ha estado manejando la situación. Estamos descontentos con el sistema actual. Queremos que la riqueza se reparta. Estamos hartos de que los más ricos sigan beneficiándose. Queremos que Macron renuncie. Hay una crisis social, una crisis de vivienda, como dijo Rafael, sobre todo en París, pero también en toda Francia. Hay una crisis ecológica, demasiados problemas derivados del neoliberalismo. En contraste con el caos en las calles, en el centro de París se realizaba el traspaso oficial al nuevo primer ministro, el quinto en apenas 2 años. La protesta fue planeada antes de que el cambio de gobierno estuviera en la agenda. Para los manifestantes, esta coincidencia es el mejor ejemplo de los problemas que aquejan a Francia y la forma en que está siendo gobernada. Y la NASA afirma que su vehículo de exploración Perseverance ha encontrado posibles indicios de vida antigua en Marte. La Agencia Espacial Estadounidense informó que el explorador halló pruebas de una posible actividad microbiana en muestras de rocas recogidas el año pasado, en lo que cree que es el lecho de un antiguo lago. Los responsables de la NASA han comparado las formaciones rocosas con fósiles y han afirmado que se trata de la mejor prueba hasta la fecha de que hace mucho tiempo pudo haber existido vida en el planeta rojo. Las muestras se están sometiendo a más pruebas antes de llegar a una conclusión. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.